Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y ya hemos avanzado un poco en lo que es esta lectura de la carta a los Efesios capítulo 1. Llevamos 3 cápsulas de 2 versículos en 2 versículos. Analizamos el versículo 1 y 2, después el versículo 3 y 4 y después el versículo 5 y 6. Ahora en esta cápsula vamos a hacer un breve recuento de lo que encontramos en estos 6 versículos, ¿sí? De forma pues un tanto ya general y resumida a la vez. En el versículo 1, Pablo hace referencia a una iglesia local, que es Éfeso. Por eso dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, Pablo se dirige a una iglesia local. Pero ojo, una iglesia local que a su vez pertenece o forma parte de la iglesia universal. Iglesia universal que existe desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en el versículo 4. Nos escogió en él, es decir, en el Mesías, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Una iglesia que existe desde antes de la fundación del mundo, ojo con esto, no es una iglesia que aparece en el Nuevo Testamento o que es algo que se genera en el Nuevo Testamento o que nace en el Nuevo Testamento. No, no, no. Esta iglesia, esta comunidad de creyentes de fe, está conformada por santos que forman una sola congregación o una sola asamblea, que eso es lo que viene a significar iglesia. Tanto de los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento. Es decir, ese remanente que fue justificado por fe en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como lo dice Hebreos 11, y este nuevo remanente que se une o que se adhiere a Cristo, porque ahora la palabra clave es en Cristo, en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, como lo encontramos en Hebreos 12. Pero esta iglesia o esta comunidad de creyentes han sido ya de una u otra manera guardados en Cristo desde antes de la fundación del mundo, a lo que Pablo le llama el misterio de Dios. Es decir, hay una iglesia local que a su vez pertenece a una iglesia universal. Una iglesia universal que existe y trasciende, porque es una iglesia que existe en la tierra, pero que a su vez existe en el cielo, como lo va a decir en el versículo 22, que todavía no hemos llegado hasta allá, pero el versículo 22 del capítulo 1 dice: aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, el cuerpo de Cristo está en la tierra, pero la cabeza de la iglesia está en el cielo, ¿sí? La iglesia, por lo tanto, tiene su origen en el cielo y tiene su manifestación en la tierra. Por eso la iglesia y Cristo son un solo cuerpo. Muy bien, ¿qué otra cosa encontramos? En el versículo 2, la iglesia es presentada como una familia, la familia de Dios. ¿Qué es la familia de Dios? La iglesia, donde los creyentes en Cristo tienen el privilegio de llamarle a Dios Padre. Y solamente aquellos que tienen a Jesús como Señor pueden llamarle legalmente, conforme a las Escrituras, Padre a Dios. Y esto lo va a decir también el apóstol Juan, ¿verdad? A todos los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad o el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Que Pablo aquí lo va a decir, ¿verdad? Que la iglesia existe desde antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios, para que las personas que estén en Cristo puedan ser adoptadas como hijos de Dios. Esto es hermoso y es maravilloso. Por lo tanto, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, como lo dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él,
en amor nos predestinó, versículo 5, por medio de Jesucristo, para adopción como hijos suyos. Versículo 2 dice que solo los que están bajo el señorío de Cristo son verdaderos hijos de Dios. Es decir, que aquí se rompe ese mito de que todo el mundo es creación de Dios. No, conforme a la Biblia, no. El que no está en Cristo, el que no tiene a Jesús como Señor, no es parte de esta familia de Dios o de la iglesia. En el versículo 3, Cristo es el eje central de la iglesia. La iglesia y Cristo son un solo cuerpo que une el cielo con la tierra. ¿Sí? En el versículo 4, por lo tanto, ser parte de la iglesia implica, y eso es importante, implica ser santos y santos sin mancha delante de Dios. Esto lo dice el versículo 1 y 4. Versículo 4, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. Pero también para poder ser adoptados como hijos de Dios, como lo dice el versículo 5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos. Ahora, esta adopción, dicha adopción, es una adopción de parte de Dios que nace en el corazón de Dios y en la voluntad de Dios por su puro afecto, por su puro amor y por su pura gracia. Versículo 5 dice, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. La palabra clave, por lo tanto, aquí es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Ha hecho primeramente que hayamos sido predestinados en Cristo y por lo tanto amados en Cristo y recibidos, constituidos parte de la familia de Dios como hijos de Dios en Cristo Jesús. Y hay repeticiones claves aquí que encontramos en estos primeros 6 versículos y la palabra clave es en Cristo. Todo aquel que no está en Cristo no es parte de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia de Dios, de la cual está hablando Pablo. Los santos y fieles a los cuales Pablo se refiere en el versículo 1 son santos y fieles en Cristo. En el versículo 3 Pablo dice, Dios nos ha bendecido en Cristo. En el versículo 4 dice, Dios nos ha escogido en Cristo. En el versículo 5 dice, Dios nos predestinó por medio de Cristo. Y en el versículo 5 y 6 nos dice, Dios nos adoptó según la voluntad y por la gracia en Cristo, en el amado. Qué hermosas palabras son las que encontramos en estos 6 versículos. Estamos leyendo la carta a los Efesios, espero nos pueda acompañar en las lecturas que vamos a seguir haciendo de esta carta. Eso es todo y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula.